Aquí estoy. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es la oración que se llama el credo, y es el de Nicea porque es en lo que yo debo creer. Pero para creer necesito conocerlo. Si lo conozco, lo amaré, y si lo amo, lo viviré. Así de sencillo. Hay 3 credos. Y se habla mucho de un credo que le llamamos el credo de los apóstoles. En lenguaje de catequesis a veces se dice el credo chico. Y el que vamos a platicar hoy es el credo grande. Pero precisamente su nombre es el credo de Nicea. Este credo fue revisado y en el concilio de Nicea, ahí se empezó a modificar y se llegó al concilio de Constantinopla. Y en ese se terminó. Pero es muy importante su contenido. Y hay otro más chiquito que se llama el credo bautismal. Tal vez en algún momento lo vamos a platicar. Pero ahorita me interesa mucho que le pongas atención a este credo. El credo es en lo que yo creo. Ya lo decía. Pero si no lo conozco, ¿en qué creo? Pues en nada. Esa es la gran diferencia. Para que yo te lo pueda explicar, nos vamos a ver tú y yo esa oración y sobre esa te la explicaré. Lo tienes. Este es el credo de Nicea. Este credo nos lleva a conocer lo siguiente. Son 3 elementos fundamentales, de una vez te los digo. Mira, es creer en Dios Padre, creer en Dios Hijo, creer en el Espíritu Santo y 4 cosas aquí abajo. Creeré en 4 cosas adicionales. Lo importante está de aquí para acá. Claro, esto es importante, pero esto es más relevante. Y ahí vamos a explicar. Fíjate cómo dice el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y por aquí tenemos que empezar a explicarlo. Claro, una vez que lo sé, pues lo tengo que explicar. Creo en un solo Dios, sí, un solo Dios, no hay más. Y es para toda la humanidad, no solo para los católicos. Le llamamos Padre porque Jesús, cuando estuvo con nosotros, nos dijo: y bauticen en el nombre del Padre. Fíjense cómo van apareciendo las cosas de la Santísima Trinidad. ¿Que es todopoderoso? Sí, porque Él tiene el poder de todo. Él es el creador del cielo y de la tierra, sí. Todo lo que veas en el cielo o en el firmamento, pues Él lo creó. ¿Cuáles son? Las estrellas, los planetas, las nebulosas, si ya conocen lo que son las nebulosas. Y la Tierra es el planeta donde vivimos. Entonces muchos de los niños ya saben la cuestión del sistema planetario. La Tierra es parte de ello. Aquí nada más te recomendaré que tengas cuidado. Ahorita están metiendo una palabrita que se llama Madre Tierra. Tiene un trasfondo esa palabrita. Yo diría que nada más déjalo de la Tierra. No le vais a meter Madre Tierra, por favor. Y de todo lo visible y lo invisible, porque hay cosas que son visibles a nosotros, pero hay cosas que son invisibles. Estoy en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y aquí tenemos la oportunidad que pasan muchos aviones hasta allá arriba. Y muchos niños me lo confirmaron, sí, yo lo he visto, dice. Entonces se ve cómo va dejando una línea blanca y adelante va una cosita que apenas si se logra ver. Pero llega un momento que ya no lo vemos, y les digo, ¿qué? ¿Ya no existe? No, sí existe, pero ¿qué pasó? Pues que va tan alto, pues que nuestros ojos ya no lo ven. Entonces se vuelve invisible, que es la parte derecha. ¿Qué otra cosa más tenemos en la parte invisible? En nuestros pies, o sea, estamos parados sobre algo, y abajo, en la tierra, no lo vemos. Puede ser que haya un río, puede ser que hayan metales preciosos, tal vez, pero ya no alcanzamos a verlo. Ya sencillamente detrás de una pared ya no vemos.
Entonces, es muy sencillo, pero es muy importante que los niños, claro, incluyendo las niñas, sepan entender que Dios es Padre porque Él es el poderoso que ha creado todo. Y nos vamos al siguiente momento. Creo en un solo Señor Jesucristo. Es muy importante que a los niños o a las personas que se les esté dando catequesis se les enseñe precisamente por qué se habla de Él. Todo el Nuevo Testamento en la Biblia habla de Él, no en el Antiguo Testamento. Y dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Aquí nos lleva un poquito a complicaciones. Dentro de la Santísima Trinidad así se maneja. Ya llegará un momento en que te lo voy a explicar un poquito más. Sin embargo, Hijo único de Dios, y dice que es nacido del Padre antes de todos los siglos, porque es el mismísimo Dios. Nada más que ese Hijo único es el que a veces nos da un poco de problema. Pero lo digamos así, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios Padre. Antes de todos los siglos, sí, porque es desde el principio, es el mismo Dios. Y lo va a confirmar lo que sigue, dice, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero, de Dios verdadero. Está afirmando que Jesús es el mismísimo Dios. ¿Verdad? Pero viene una palabra importantísima, y te lo voy a señalar precisamente porque quiero que le pongas atención. Dice, engendrado. Y aquí muchas veces a los niños hay que enseñarles. ¿Qué cosa es engendrado? ¿Por qué no es creado? Ahí lo dice. Engendrado, no creado. Porque Dios mismo se depositó en María. No necesitó de José. Porque José es padre adoptivo. No tuvo nada que ver en la venida de Jesús. Pero era necesario que estuviera. Entonces, Él se depositó. No necesitó de la célula de la mujer y la célula del hombre. Él se depositó en María. Por eso es engendrado, no creado. La creación empieza desde el momento en que somos concebidos o que el Dios mismo dice voy a crear tal cosa. Y dice de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, lo sigue reafirmando. Jesús es el mismo Dios con cuerpo, ¿verdad?, aquí en la tierra con nosotros. Por eso es de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Luego viene una explicación, una plática donde debemos conocer qué pasó con Jesús cuando vino a la tierra. Y entonces ahí viene la siguiente partecita, esta que es un poquito amplia, pero es necesario que las platiquemos. Fíjese lo que dice. O fíjate qué es lo que dice. Que por nosotros, o sea, por nadie más, los hombres, humanidad, por favor. Ahorita hay mucha confusión con eso, con ellos y ellas. ¿Verdad? No, los hombres, es la humanidad. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, ahí viene. ¿Y por qué salvación? ¿Salvación de qué? Pues del pecado, que ya lo platicaremos qué es el pecado. ¿Verdad? Que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Ahí viene la complementación de por qué es engendrado, ¿verdad? Cuando hablamos del Espíritu Santo, aquí ya debemos recordar plática anterior o pláticas anteriores en las que les decía que el Espíritu Santo es el amor. Dios Padre es el Creador. Jesús es el que me está reconciliando otra vez con Dios. Pero el Espíritu Santo es el amor. Y entonces deberíamos manejarlo. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. El cielo, a veces lo tomamos que es lo que está arriba. Pero más bien el cielo es un estado de gracia. Porque lo que está arriba normalmente es pues el firmamento. Y hay una frase que a los niños a veces le pregunta, por ahí tal vez lo vamos a ver, donde dice, ¿dónde está Dios? En el cielo, en la tierra, en todo lugar y en nosotros. Ah, bueno.
Entonces, cuando hablamos del cielo, es un estado de gracia. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Ya has de haber oído tal vez en alguna ocasión la historia sagrada. Sí, la historia sagrada es la historia de Jesús. Y hay muchos documentos que tú debes de conocer. Si no lo conoces, pregunta, ¿cómo llego yo a tener una historia sagrada? Y vas a encontrarlo con mucha facilidad. Entonces Jesús vino para estar con nosotros y tiene que llegar a ser crucificado por nosotros, porque no lo logramos entender. No, pues es igual que nosotros. Pues sí, físicamente sí, para que lo pudiéramos ver. Pero en realidad es el mismo Dios en la persona de Cristo. Pues nosotros, en tiempos de Poncio Pilatos, lo llevaron a la cruz, fíjese. Padeció y fue sepultado, sí. Porque en la cruz el que muere es Jesús, pero hombre. ¿Y por qué Dios no? Porque recuerda que es Dios y hombre. Porque Dios es inmortal. Y entonces Jesús, ¿qué pasa? Que al tercer día resucita. O sea, vuelve a tomar el cuerpo que tenía. Ya sin necesidad de María. Toma el cuerpo que tenía y no lo encuentran en la sepultura. Está interesante la información. Y subió a los cielos, sí, al cielo dice. ¿A dónde? Al estado de gracia. Entonces ahí hay unas personas que se ponen a ponerles cuentos a estos, que era un astronauta. Pues sí, porque no captan qué cosa es el cielo. El cielo es un estado de gracia. Entonces, elevándose, recuérdense lo del avión, llega un momento en que nuestra vista ya no ve, ya no alcanza a ver. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Ese venir de Jesús por segunda ocasión se llama parusía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Va a venir? ¿Cuándo será? No se sabe. Le preguntaron a Jesús y Jesús le dice, solo mi Padre lo sabe, porque Él no lo dijo. Su expresión es, solo mi Padre sabe cuándo regresaré. Y hay muchos que andan metiendo información de que para el año tal va a venir. No. Que el tiempo que estamos pasando ahorita es que ya va a venir. Tampoco. No lo sabemos. Así de sencillo. Entonces la historia que debemos de conocer de Jesús es más amplia. Está desde aquí hasta este punto. Y nos vamos al tercero. Aquí hablamos de Dios Padre, aquí hablamos de Dios Jesucristo, y ahora nos vamos, creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Y aquí me pongo a explicarles. El Espíritu Santo, ya les dije que es el amor. ¿Por qué Él es Señor y dador de vida? Porque cuando tú tienes amor en tu corazón, lo que puedes dar es amor. Todo lo demás lo desechas. Y entonces eso da vida. Nada más fíjense que una persona que tiene amor, cómo es su semblante, es agradable. Pero uno que no tiene amor en su corazón, su presentación, sus acciones que tiene, no son nada agradables. Entonces el Espíritu Santo, que es el amor, si lo tenemos, es porque estamos llenos de vida. Señor y dador de vida. ¿Que procede del Padre y el Hijo? Sí, porque es parte de ellos, es el amor. Aquí se les tiene que explicar. Luis, ¿tú amas a tu mamá o a tu papá? Y les pregunto, ¿quién amas más? Hay muchos que les cuesta un poquito de trabajo, pero al fin se decide, a mi mamá.
porque quieren un poquito más a la mamá, porque es con la que más están. Pero hay quienes se van al papá. Quiero a mi papá, es al que más amo, ¿verdad? Entonces procede del Padre y el Hijo, ¿sí? Ese amor que se siente pero no se puede explicar. Entre jóvenes, por ejemplo, podemos estar con un varón con varias muchachas, pero no elige a todas, elige a una. Si esa una que eligió le corresponde, porque también ella siente lo mismo, ahí es donde se empieza a encontrar lo que es el amor. Y recibe la misma adoración y gloria. ¿Por qué? Porque es el mismo, la Santísima Trinidad. Y luego viene la siguiente parte, que ya para terminar. Y que habló por los profetas. Hay quienes dicen, y que habló con los profetas. No, es que habló por los profetas. El medio, la comunicación del Espíritu Santo es a través de los profetas. Lo que les voy a decir no es parte del credo, pero yo diría, si eres apóstol, pues tú también funcionas, porque eres el medio de expresión hacia los demás. ¿Qué más tenemos aquí? Cuando hemos comprendido perfectamente qué es Dios Padre, qué es Jesucristo, qué es el Espíritu Santo, entonces ya tenemos en nuestra cabeza por qué creo en Dios. Fíjense qué amplio es, qué bonito. Pero lo tenemos que ir pues preguntando, consultando con las criaturas, con los niños, con las niñas. Y aquí tenemos que tener muy pendiente. Recuerden que les decía que a mí me gusta usar mucho la memoria, porque es que yo les enseño para que sea de memoria. No, es que la memoria te va a servir para que le puedas entender. Si en tu cabecita no lo tienes, pues nada más te va a quedar mi explicación. No, tiene que quedar la redacción que tiene. Y tú lo debes pronunciar igual. En mayores ya les explico, por ejemplo, hay otros tipos de credos, pero es para mayorcitos, ya para los de confirmación. Para los niños, esta es la explicación. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo, que es uno y trino, nada más. Si tengo esa base, voy a lo siguiente. Ahora viene lo siguiente. En el credo tenemos en la parte última 4 cositas. Aquí dijimos que son 3, pero es una sola, es Dios. Pero aquí son 4 cosas diferentes. Primero dice que creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Aquí hay que recordarles a los niños, a las niñas, que la iglesia somos nosotros. Por eso es importante que de nuestra cabecita logre distinguir que a donde vamos se llama templo. Por costumbre, por indicaciones, le pusieron iglesia, sí, pero no es lo mismo. Creo en la iglesia, que es una. Exacto. La iglesia católica es una, y hay otras iglesias, y no es la misma, ¿eh? Y no es la misma. Porque hay otro grupo de gentes que se reúnen como iglesia, pero tienen otra filosofía, otro credo, ¿verdad? En el caso de nosotros los católicos, la iglesia católica es una, no hay más. Porque es santa también. Es santa porque el que lo funda, nada menos que es Dios Jesús. Y ahí es donde tenemos que aprovecharnos de lo que es la Biblia. Y platicarles a los niños, agarrar la Biblia, buscar dónde Jesús funda su iglesia. Es maravilloso. Hay una confesión de Pedro, donde precisamente manifiesta. Porque le contesta a Jesús. Jesús Díaz hace la pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y luego ya llega el momento en que Pedro interviene y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí es cuando meten el Hijo de Dios, que es cuando nos da algunos problemitas. Entonces, ahí es que está fundando la iglesia. Y le cambia el nombre y le dice, te llamarás
Kefa, que significa Pedro o piedra. Porque sobre ti edificaré mi iglesia, no las iglesias de los demás. Por eso es importante que cuando defendamos nuestra religión, y digamos que nosotros estamos en la Iglesia Católica fundada por Cristo. Y eso nadie lo puede refutar. Por eso es santa. Porque el que la funda, pues nada menos que es el mismísimo Dios. Luego se refiere a que es católica. Católica significa que está en todo el mundo. Eso significa ser católico, que está en todo el mundo. Cuando dejamos de usar que soy católico, pues nos salimos de ese grupo. Yo soy cristiano. Recuerden que hay muchos que usan ese nombre. Yo soy cristiano. Sigo a Cristo. No es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros somos católicos, pues desde luego siguiendo a Dios, y dentro de Dios pues es Jesús. Es el Espíritu Santo también. Católica, que está en todo el mundo. Entonces hay que explicarle a los niños para que vayan entendiendo. No todo es lo mismo. Podemos ser hermanos porque Dios es nuestro creador, sí, pero nada más. Pero pertenecemos a la Iglesia Católica, no todos. Hay cosas que se necesitan hacer y que el mismo Jesús lo determinó. Para que seas de la Iglesia, tienes que ser bautizado. Y ahí empiezan las cosas que tenemos que conocer. Y por último dice que debemos ser apostólica. El apostolado quiere decir que tenemos que enseñar a los demás. ¿Qué sabes de tu religión? Enséñalo a los demás. Ese es el apostolado. Recuerden que esta preparación es para papás, para que puedan guiar a sus hijos y darles ustedes mismos la catequesis. Pero también tú puedes decir, yo quiero servir a mi comunidad, porque hay papás que a lo mejor no saben leer, o les cuesta trabajo, o no tienen la facilidad. Pues entonces ahí entran los catequistas, ¿sí? Hacemos el apostolado, enseñar. Si tuviéramos ahorita la mano y estuviéramos hablando de la Biblia, nos iríamos a Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, donde dicen bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles lo que yo les he enseñado. Ahí está. Ese es lo apostólica. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Cuando hablemos de iglesia, acordémonos, se refieren a nuestras personas, no a los edificios. Por eso es muy importante que sepamos separar ambas cosas. Lo de iglesia lo dice las normas de nuestra iglesia, ¿verdad? El derecho canónico, pero ese es otro boleto. Tú y yo, ¿cómo debemos entendernos? Somos la Iglesia Católica. ¿Me hace falta? Sí, me hace falta preparación. ¿Qué más necesito saber? Dice, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Confieso. Confesar es decir, acepto. Eso quiere decir que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Pero nos quedamos cortos y nada más llegamos al bautismo. No, ya fui bautizado y ya quedé perdonado de todo. De momento sí, pero falta. Y la palabrita que confieso es porque es un sacramento que tenemos que conocer para poderlo seguir. Para que si ya me bañé una vez y quedé limpio y hasta me cambié de ropa, pues por algún motivo, por el trabajo, por lo que ustedes quieran, por el juego, ya me ensucié, me tengo que volver a cambiar de ropa y a bañarme para quitarme la mugre si sudé. Entonces, ¿qué pasa? Sí, el bautismo es parte de el perdón de los pecados. Pero hay un sacramento que se adiciona a esta información. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento, espero la resurrección de los muertos. En la Biblia lo vamos a encontrar, ¿verdad? Entre unos y otros grupos. Unos decían que sí había resurrección, creían en la resurrección, y otros no creían. Se mantenían a distancia.
sí existe la resurrección. Y prueba de ello, el mismo Jesús, ¿qué le pasó? Resucitó. Pero hay otro personaje que es muy importante, que también Lázaro, ya tenía 3 días de fallecido. Bueno, le pongamos 4, pues. Porque por ahí hay un dicho que dice que al tercer día el muerto apesta. Pues sí, la hermana del muerto le dice a Jesús: oye Jesús, pero ¿cómo van a abrir la tumba si ya apesta? A eso se refería. Quiten la piedra. Y entonces quitaron la piedra que tapaba el sepulcro y le dijo: Lázaro, sal de ahí. Salió caminando. Esa es la resurrección de los muertos. Nosotros resucitaremos, Dios mediante, sí. Pero hay quienes no creen que se muera uno, entonces, ¿qué es lo que no va a haber resurrección? Pues dice: muerto el perro, acabó la rabia. No es cierto. Ese es el gran problema que tenemos actualmente. Pensar que somos solamente terrenales. ¿De dónde viene esto? De pensar que solamente tenemos cuerpo y alma. Tenemos 3 elementos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Es el espíritu. ¿Sí? ¿Cómo será en aquel tiempo de la resurrección nuestro cuerpo? No sabemos. Si yo les dijera algo, pues sería mentirles. No lo sabemos. Será diferente. Tercer elemento y cuarto elemento. Y la vida del mundo futuro. Otra cosa importantísima. Actualmente la gente ya no piensa en ese mundo futuro. Un mundo de gracia. Cuando se habla del infierno, dicen: no existe. Si el mismo Jesús, que es Dios, nos lo vino a decir, ¿por qué no le queremos creer? No yo. Yo soy humano como ustedes, ¿verdad? Pero tenemos que cuidarlo. Ahí están los 4 elementos. Le doy un repaso general. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Ves qué interesante es el credo? Si te lo sabes de memoria, pero lo vas analizando con los niños, ellos lo van a entender, pero hay que explicárselo. No más apréndetelo por aprendértelo, ya lo sabe, no, tenemos que explicar. Y por eso es importantísimo este credo de Nicea. Es lo último que revisaron de cómo debe tenerse el credo. Hay un sacerdote aquí en San Cristóbal que, junto con otros que lo apoyaron, hicieron un librito sobre el credo. Se llama Raúl Orlando Lomelí. Y manejó ese librito que, gracias a Dios, lo conocí, lo compré y está en mi biblioteca. Si lo necesitas, pues te daré más información. Nada más me lo tienes que pedir por el correo electrónico para decirme: me interesa conocer ese documento. Y ponerte en contacto con el padre, porque él está ahorita en el seminario. Estamos en el 2021, ¿verdad? Está colaborando en el seminario. ¿Ves qué sencillo? Y solamente una oración nos ha llevado estos 30 minutos de plática.
pero son 30 minutos importantísimos. Te agradezco nuevamente que hayas estado conmigo y te daré un adelanto de lo que veremos en la próxima reunión. Ese adelanto se refiere a notas para el catequista, ya sean papás u otra persona. ¿Y qué se dice en ese documento? Por favor ve el siguiente y te vas a dar un quemón de qué cosas digo en dicho documento. Es muy importante, son notas, o sea, ¿qué tengo que ser yo para ser mejor? ¿Papá? Ya sea papá, mamá, o soy una persona que me dedico a ayudar a la comunidad en la catequesis, desde luego. Me despido nuevamente pidiéndole a Dios que nos siga ayudando para que podamos entender esto.